Que Dios les bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, pues nos da mucho gusto estar aquí. Vamos a tocar un tema que para mí, un saludo para todos los que nos ven por allá afuera, que Dios los bendiga, a mis hermanos en la fe, Dios los guarde, a todos los que nos ven, a todos los que nos apoyan, que Dios los guarde, Dios los bendiga. Hoy quiero tocar un tema que para mí es bien importante, no nomás para los compañeros, los hermanos que están aquí acompañándonos, o más bien que pues sin un proceso espiritual, sino más bien este tema es para aún todas las personas que están allá afuera, es decir, para toda la humanidad. Pues es un tema que pues Dios puso en mi corazón elaborarlo muy profundamente, muy detenidamente, para analizarlo de una manera profunda y por ende entender el plan de Dios. Entonces, pues vamos a darle comienzo a este tema, que es el pecado. El pecado, lo que genera, lo que es, lo que acontece, lo que produce, sus consecuencias, el pecado. Y podemos nosotros ver a través de las Escrituras, ¿verdad?, lo que sucedió con Adán y Eva. Usted sabe lo que aconteció en esta parte, la desobediencia de lo que Dios le dijo a Adán y a Eva acerca del fruto prohibido que no deberían de comer, y ellos por esa desobediencia, por hacerle caso al diablo, a Satanás, pues entra la duda con respecto a lo que Dios establece para ellos dos. Por consecuencia viene el pecado. ¿Qué es esto? El castigo a la desobediencia tiene una consecuencia, y esa tarde que temprano se tiene que ejercer. Y cuando entra el juicio, debido a la desobediencia, al castigo, ¿verdad?, como lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Y aquí estamos hablando de la muerte física y también de la muerte espiritual. Por ende, el ser humano ya va a ser inmortal, ya no va a tener una vida eterna, sino va a tener un tiempo considerable de vida. Y muere, esa es su consecuencia por él. Y por el lado espiritual también, el ser humano se aleja a la humanidad de la presencia de Dios, ¿verdad? Y ya no tiene la comunión que tenía antes de haber pecado. Entonces, ya al alejarse el ser humano de la presencia de Dios, pues ya tiene una, como podríamos decir, una distancia grande en la cual el ser humano está propicio al pecado, ya no recibe la comunión de Dios, ya no tiene el consejo de Dios, puesto que ya no tiene ninguna relación directa con Dios. Y ahí está más propicio a que el ser humano tienda a seguir pecando. Hasta ahí podemos entender el tema y podemos entender las consecuencias de lo que genera el pecado. Pero vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 5 y 6, ¿verdad? Y vemos nosotros a través de esta cita bíblica, Gálatas capítulo 5 en el Antiguo Testamento, esto se encuentra en el Antiguo Testamento, en el versículo 5 y 6, donde la Escritura dice lo siguiente, escuche usted: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y en el versículo que sigue dice: y Jehová, y dijo
Jehová traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues abiertamente puedo decir, puedo señalar que hubo hombres prudentes, hubo hombres obedientes que aún contaminados en el cuerpo físico murieron. Es decir, Noé, Moisés, Josué, etc. Líderes espirituales de Dios murieron físicamente, pero fueron obedientes a Dios. Ellos obedecieron los mandatos de Dios, ellos escucharon las normas de Dios y ellos fueron obedientes a Dios. Esto quiere decir, señores, que si se puede, que cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, conocer su palabra, conocer sus estatutos y ponerlos por obra, sí se puede, sí se puede. Entonces lo vemos que la cita bíblica está basada en eso, en la oportunidad que Dios le da a Noé de vivir junto con su familia, junto con sus hijos y las nueras. Y con esto, después de que Noé hace el arca y destruye la tierra a través del diluvio, ¿verdad? Da una vez más el acontecimiento de la vivencia a través de Noé y su familia. Esto es importante decirlo porque vemos nosotros que sí se puede cuando el hombre es obediente a él. Después de que esto sucede, querido amigo, debido a esa contaminación, el mal comenzó con el proceso mismo del pensamiento, sellando a todos los seres humanos. Era una acción continua del mal que nunca se aplacaba y continuó degradándose más y más. El pecado tendría que ser destruido. Lo mismo que aconteció con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Estas dos ciudades que fueron creciendo en su pecado y Dios las destruyó, puesto que no podía permitir que la maldad siguiera adelante. Noé, pues, vino a ser un hombre justo y la humanidad ya tenía el sello de pecado. Mas Noé, su esposa y sus hijos siguieron adelante con una nueva humanidad. Noé, con la relación directa que tenía con Dios, ya que él escuchaba la voz de Dios, recibió la guianza de Dios, los mandatos de Dios, los siguió Noé, y Noé pues compartió esas enseñanzas con su esposa e hijos y siguieron adelante. Pero claramente que vemos que solamente a través de Moisés, otro hombre obediente a los planes de Dios, recibe los mandamientos, ¿verdad? Y no así el pueblo judío, puesto que al no tener la relación directa con Dios, el pueblo elegido de Dios, el pueblo judío, el pueblo de Israel, ¿verdad? Pues cae en manos de los territorios que los gobiernan, Grecia, Roma, Babilonia, los persas, etc. Los gobiernan. ¿Por qué? Porque los judíos pues llegan a la desobediencia de Dios, caen como con el becerro de oro, ¿verdad? Que hacen dándole idolatría, y el pueblo judío vive pues en esclavitud. Aún Moisés teniendo las tablas de la ley, el pueblo insiste en pecar. Esto sigue adelante, sigue como consecuencia de los pecados que origina el pueblo elegido de Dios, y aún así los pueblos que están alrededor de
tendría que crecer esto, queridos amigos, hasta, vamos a decir, hasta que viene un nuevo pacto, hasta que viene el Nuevo Testamento, el nuevo pacto a través de Cristo Jesús. Vemos pues que el hombre no entiende, y solamente hasta que no viene Dios a través de la persona de Cristo Jesús, es como podemos entender un poco lo que Cristo viene a hacer. Es decir, viene a tomar nuestro lugar, viene a tomar el lugar de la humanidad, viene a tomar precisamente el lugar a través de la cruz, de su sacrificio en la cruz, para que el hombre sea redimido, sea perdonado absolutamente de sus pecados, como dice Juan 3:16. Pero de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo, a Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él crea y obedezca no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es a través de Cristo, queridos amigos, que encontramos nosotros la puerta de salvación. Pero creer en Cristo no es todo, sino que la clave de aquí es obediencia, obedecer a Cristo Jesús. ¿A través de quién? De su palabra, de su Nuevo Testamento, vamos a decirlo así más directamente, de la norma que Dios nos da como educación espiritual en el Nuevo Testamento, en su Evangelio, para que el hombre aprenda a vivir más directamente, más de la mano, ¿verdad? De los planes de Dios. Entonces Cristo Jesús muere en la cruz por la humanidad, con el propósito de acercarnos a la presencia de Dios y volver otra vez a la justificación, es decir, a través de ese sacrificio en la cruz, Dios nos acerca, Dios nos redime de nuestros pecados a través de Cristo, y el Señor Jesucristo nos acerca a la salvación. Él paga pues su sacrificio, pues es el sacrificio que redime nuestros pecados, que nos da ese perdón para tener vida eterna, ¿verdad? Y es de la manera como nosotros encontramos esa salvación. El creyente reconoce su situación actual de pecado, y eso le traerá juicio, muerte, y la muerte nos va a llevar a consecuencias terribles, a un juicio donde, pues, a no entender esto, nos traerá consecuencias fatales. Es decir, al no reconocer el sacrificio de Cristo Jesús, estamos nosotros condenados al fuego eterno. Y esto es bien importante que nosotros profundicemos esto, porque nosotros tenemos que valorar el sacrificio que Cristo está haciendo en la cruz por nosotros, puesto que Él nos da el perdón a través de su sacrificio de Él, y sin pisar nosotros, digamos, las consecuencias fatales del fuego eterno, porque Cristo al tomar nuestro lugar, toma también nuestros pecados para lavarnos y llevarnos una vez más a la presencia de Dios, para tener nosotros su justicia. Entonces el creyente debe reconocer, ¿verdad?, su pecado delante de Dios y obedecer a Dios, reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y eso no nomás para mis hermanos aquí en la fe, sino para toda la humanidad allá afuera. Necesitamos, el creyente verdadero en Dios necesita reconocer su pecado delante de Dios. Ese es el primer paso. Arrepentirse del pecado, los pecados que acontecieron nuestros primeros padres y los que también nosotros le hemos echado al costado. Eso es bien importante, que el creyente, el que quiera ser hijo de Dios, necesita admitir, reconocer el pecado delante de Dios. Reconocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, admitirlo como tal, ¿verdad? Y aceptar que hacemos cosas malas delante de Dios. Por lo cual nosotros recibimos a Cristo, puesto que Él toma nuestro lugar en la cruz. Número 2,
nos reconcilia con Dios, Romanos 5, 8 al 11. O sea, su sangre hizo posible el rescate de nuestras vidas. Y número 3, nos abre la puerta a la vida eterna, como lo dice el Señor Jesucristo en su palabra, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí se hace posible el milagro, el plan de salvación en el sacrificio de Cristo a través de la cruz. Pero hay un punto importante, hermanos, que esto ya lo hemos estudiado a través de varios estudios espirituales, pero hay mucha falsedad. El punto más profundo que yo quiero aclarar aquí es el punto más aceptable, el punto más verídico, el punto más real, es lo que acontece a través de la reconciliación, del arrepentimiento delante de Dios. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ok, ya acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Ponga atención acá, ahorita ve la Biblia. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Me arrepiento de mis pecados y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador de mi vida. Perfecto. Muy bien. Ya me arrepentí de mis pecados. Ya estoy leyendo la Biblia. Ya estoy haciendo oración. Ya inclusive estoy empezando a ayunar. ¿Qué significa esto? Abstenerme de comida física para estar en un tiempo de oración, estar orando, ¿verdad? Para fortalecer mi espíritu. Ese es el proceso que debe de hacer el verdadero creyente. Es decir, es la prueba final para mis compañeros aquí que están aquí en la sala, pero también para la gente que está allá afuera. Y el punto más importante, más creíble para el verdadero creyente, aquel que quiera ser hijo de Dios. Hermano, esto lo lleva así como que le da un énfasis bien importante, claramente, porque toda la gente, queridos amigos, queridos hermanos, toda la gente allá afuera se declara hijo de Dios, viviendo de la manera que viven, y eso es una mentira diabólica, así nada más, así lo voy a decir. Por eso, Juan 1, 9, 10, 11 y 12 dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que reciban, a los que le reciban, a los que crean en su nombre, les dio derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Es decir, esto tiene que ser a través de una declaración pública delante de Dios y de los hombres. Y esto tiene que ver, queridos amigos, con el bautismo. Y yo quiero hablar mucho acerca del bautismo. Esto es bien importante, el bautismo. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a hacer el pacto definitivo con Dios para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también tengo que decir que hay muchas iglesias que se declaran cristianas o que son cristianas, donde, con todo respeto, si no la gran mayoría de los feligreses, de los creyentes, pues, de este tipo de creyentes, la gran mayoría no han tenido el nuevo nacimiento. Eso lo tengo que dejar bien en claro. La gran mayoría de los creyentes no han tenido el nuevo nacimiento, porque la palabra de Dios dice: porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el bautismo, hermanos, ¿qué tiene que ver aquí el bautismo y qué significa el bautismo? El bautismo tiene que ser cuando una persona se sumerge totalmente en el agua. Tiene que estar sumergida totalmente en el agua para darle muerte a todos los deseos de la carne. Y esto los compañeros aquí lo tienen que saber, porque si no, entonces su salida para afuera va a ser un fracaso y van a volver otra vez a recaer en las mismas consecuencias del pecado. Entonces, el bautismo
proceso espiritual de crecimiento, de entendimiento espiritual en esto, para poder entender y dar un sí, o dar un testimonio, o dar una aceptación de querer hacerlo de acuerdo a mi deseo personal bajo la voluntad de Dios. Entonces, el bautismo, hermanos, significa sumergirse totalmente en el agua para matar todos los deseos de la carne. Ese es el punto número 1. Número 2, confesando claramente todos los pecados carnales. El deseo de la carne pues nos lleva, donde el diablo Satanás pues tiene todo el gobierno. Y número 3, debe de haber frutos de arrepentimiento. Esta es una parte bien importante. O sea, debe de haber evidencia del cambio, de su transformación. Eso es bien importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos esto, rápidamente nosotros lo podemos ver ahora sí, queridos hermanos. Romanos capítulo 6, dice así la palabra de Dios, por si usted lo quiere ver. Ahora sí, búsquenle. Romanos capítulo 6, versículo número 11, dice así la palabra de Dios, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Quiere decir que nosotros demos testimonio de que hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús. Dice, entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Entre las personas que, aunque estén vivas, están muertas en el espíritu, no van a obedecer. Eso es lo que significa esto. Ni tampoco dice: presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto quiere decir, dando testimonio de que nos vamos a portar bien y que vamos a obedecer completamente a través del Espíritu a Dios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, o sea, sino la condición de maldad y pecado, o, ¿verdad? Esto también significa bajo el juicio. Es una ley bajo el juicio. Sino que estamos bajo la gracia, el regalo de Cristo a través de la cruz, a través de su derramamiento de sangre. Y dice en el capítulo número 19, dice: hablo como humano, dice el apóstol Pablo, por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad. Ahora, santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Dice: así como antes vivieron en el pecado, drogándose, robando, idolatrando, adulterando, cometiendo todo tipo de injusticia, y maldad, ahora vivan en obediencia de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la Escritura: porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella era muerte. Mas ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí vemos la gran diferencia. Y vemos nosotros en Romanos capítulo 8, versículo 1, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el número 6: porque el ocuparse de la carne es ¿qué?
son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, leído pues esto, podemos nosotros llegar a la conclusión de que tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial, o sea, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que imitarlo en todo, en todo. Solo aquellos que tienen el amor genuino en sus corazones pueden amar a aquellos que no los aman. El amor de los hijos de Dios debe de ser mayor, real, auténtico que cualquier persona que no conoce a Dios. Si no, sus palabras serán vacías. En pocas palabras, el Hijo de Dios redimido, aquel que se bautizó, dándole muerte conscientemente, dándole muerte a los deseos de la carne. Sabemos pues que ahora ellos van a ser guiados ¿por qué? Por el Espíritu Santo, y el Espíritu en la persona se va a levantar, vamos a decirlo así, va a revivir, puesto que dice el apóstol Pablo también en Tesalonicenses que nosotros fuimos hechos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando el Espíritu Santo hace la obra en el creyente, cuando el ser humano es perdonado de sus pecados, cuando hay arrepentimiento genuino, se recibe a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo se regenera en la persona. Levanta el Espíritu Santo al Espíritu que está en la persona, y ahora van a tener una relación directa el Espíritu Santo y el Espíritu que está en la persona. Van a tener una relación directa. Va a dar el mandamiento Dios, y el Espíritu en la persona va a obedecer. Y va a empezar a gobernar el Espíritu en la persona. ¿Sí entendemos esto? Sí. Esto es importante que lo entendamos, porque queremos terminar diciendo todo esto. Vamos a resumir con esta conclusión. Cuando nosotros lleguemos a ser hijos de Dios y aceptemos lo que acabamos de decir, vamos a obedecer a Dios, puesto que el Espíritu Santo gobierna ya nuestra vida, ya no el pecado, ya no Satanás a través de los deseos de la carne, sino es Dios a través de nuestro Espíritu, y nuestro Espíritu nos va a regenerar, nos va a otra vez volver a tener la relación personal que teníamos antes de la caída, y nosotros vamos a llegar a ser otra vez ser hijos de Dios para tener vida, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida. Así que, queridos amigos, espero en Dios que usted reconsidere todo esto y que llegue en su corazón a arrepentirse de todos los pecados y empiece a vivir bajo la voluntad de Dios, haciendo su completa y absoluta voluntad, leyendo las Escrituras y obedeciendo la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde a todos. Nos vemos en la próxima, si Dios permite.